Qué bueno es estar aquí en la iglesia, en la presencia del Señor, estando todos juntos. Esto es algo bueno. Si podemos reconocer que Dios está entre nosotros, eso es de gran bendición. Eso es de gran bendición. Y le voy a explicar por qué. Porque el simple hecho de que nosotros podamos reconocer a Cristo, que podamos reconocer a Dios entre nosotros, en nuestra propia vida, eso habla de que hay testimonio del Espíritu Santo en nosotros de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Diga conmigo, yo soy hijo de Dios. Amén. Amén. Muy bien, el título del mensaje el día de hoy es el siguiente: la fe que es reconocida. Vamos a estar hablando ahí en Marcos capítulo 10, verso 46 al 52. Marcos capítulo 10, verso 46 al 52, así que voy a dar lectura. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Wow. Como muchos de sus hechos, como muchos de los momentos que Jesús había tenido en su ministerio, este es otro de esos momentos en los cuales Jesús obró un milagro para sanar a esta persona. Había sanado muchas otras personas, de hecho dio de comer a 5,000, luego a otros tantos, y anduvo sobre el mar, y hizo muchos milagros, hizo muchas cosas. Convirtió el agua en vino, uno de los primeros. Pero en esta ocasión nosotros vamos a enfocarnos no en la obra de Jesús, sino en Bartimeo. ¿Quién era este hombre Bartimeo? Un ciego desde hacía muchísimo tiempo que mendigaba en uno de los caminos de Jericó. Ahora, la gente a menudo llama a estos días, los días que vivimos actualmente, la era de desconfianza. La desconfianza es más frecuente que nunca. Observe lo siguiente: tanto que así que no importa si las palabras son buenas, las que alguien habla, o si hacen un trato, o etcétera, la verdad es que hay mucha desconfianza respecto a ello. Oye, podemos hacer un trato, sí, me vas a vender tal cosa, sí te la vendo, ¿en cuánto? Te la vendo en tanto. Pero, oye, ¿me puedes, no sé, me puedes dar un adelanto? ¿Por qué? Porque no confío en que me lo vayas a comprar. Pero es que esa desconfianza se ha dado precisamente porque el mundo alrededor de todo el planeta Tierra ha generado esa desconfianza porque ha faltado a su palabra. ¿Me doy a entender? Ha faltado a su palabra. La gente ya no cree lo que diga el gobierno, ya no cree lo que dicen los políticos. Porque a pesar de que las cosas que dicen a veces son aplausibles, y es la verdad, las promesas y sus campañas, todo lo que dicen en sus campañas puede ser muy aplausible, pueden ser cosas buenas, y uno puede decir: oye, eso está súper bien. Pero la verdad es que existe un grado de desconfianza muy alto porque uno dice: eso es lo que dice, pero no sé qué es lo que va a hacer. ¿Me doy a entender? Ahora, si nosotros habláramos incluso de la Corte de Justicia, que debería ser justo y equitativo, la verdad es que también hay un grado de desconfianza muy grande.
Las mismas personas que nos hacen obedecer las leyes generan mucha desconfianza. Cuando de repente vas en la carretera y un guardia nacional va del lado tuyo, prende la torreta y te dice que te detengas, ¿qué es lo que te genera desconfianza? No que te vaya a aplicar la ley. ¿Me doy a entender? No la ley. No que te vaya a decir, ¿sabes qué? Ibas a exceso de velocidad o ibas rebasando el límite de velocidad, así que por favor entrégueme sus documentos, le voy a hacer una multa. Y tú dices, bueno, sí, eso es, no pasa nada. Aquí está, y pues sí, soy merecedor de una multa y aquí está. Pero no es eso. ¿Me doy a entender? Es que te lleva a veces a amedrentarte, a decirte que vas a perder el carro, que te lo van a llevar a corralón, que ya lo vas a perder, que cómo le vas a hacer, y que sales carísimo, etcétera. Porque ellos, ¿qué quieren? Quieren algo para ellos mismos. ¿Me doy a entender? Y eso genera desconfianza, pero no nada más eso, sino las promesas políticas, y ir con un juez ya no es como debería ser. Hay muchas personas que incluso graban sus conversaciones cuando hablan por teléfono. ¿Por qué? Porque se vive en una época de desconfianza, ¿verdad? Incluso cuando tú llamas a algún centro de servicio, ¿qué es lo que te dicen? Esta llamada será grabada. ¿Les ha pasado? Bueno, es que existe un grado de desconfianza tal en que la vida de las personas vive en ese estado, total desconfianza. Actualmente estamos viviendo en la era desafortunada en la que el término era de desconfianza se ha convertido en un término psicológico que representa a la sociedad, que representa esta actualidad. Y eso es algo que tenemos que tener presente entre nosotros, que tenemos que tener visible. Y les voy a decir por qué. Porque no es a lo que hemos sido llamados, no es como se supone que fuimos o para lo que fuimos creados. Antiguamente, y no hace muchísimo tiempo, pero hace años atrás, tal vez la edad de nuestros abuelos, en la era de nuestros abuelos, solo bastaba con un apretón de manos y esos eran los tratos, y se respetaban los tratos. Pero hoy en día no es así. Hoy en día, si no hay un documento de por medio y si no hay un notario, entonces ya no vale, porque puede ser que se vaya a echar para atrás, puede ser que ya no sea válido, puede ser que me haga una jugarreta. ¿Me doy a entender? Ahora, pero lo que es más aún desafortunado todavía es la incredulidad espiritual. La incredulidad espiritual es todavía muchísimo más desafortunado que la simple desconfianza que nos provocamos unos con otros. ¿Sabes por qué? Porque una cosa es creerle a una persona o no creerle a una persona, y la otra es no creerle a Dios. ¿Me doy a entender? Eso es todavía más grave. Esa es incredulidad en la palabra de Dios. Ahora, si la palabra de Dios, y nosotros mismos como congregantes, como hijos de Dios, como cristianos, creemos que la palabra de Dios es verdadera, es eficaz, permanece para siempre, entonces, ¿por qué los creyentes, los hijos de Dios o los cristianos, los que asisten a la iglesia, no viven conmovidos por la misma palabra? Es como si vivieran precisamente sin creer lo que escuchan acerca de la palabra. Vienen a la reunión, escuchan la palabra, pero cuando salen de aquí no son cambiados, siguen siendo los mismos, y lo único que pronuncian es: oye, el mensaje estuvo súper padre, hoy sí estuvo súper bien, casi como si fuera un jurado diciendo: el mensaje de hoy no estuvo bueno, casi como juzgando, a veces como juzgando nosotros al que está predicando, a ver si la hizo, a ver si predicó bien, ¿no? En vez de ver el mensaje, en vez de ver la palabra que Dios tenía preparada para nosotros. Esto es complicado, esto es muy difícil. No ser conmovido por la palabra significa que uno tiene incredulidad hacia ella. ¿Me doy a entender? No se trata de la persona que está dando el mensaje, se trata de la palabra, se trata del mensaje. Y eso es importante. Así que, cuando una persona que tiene incredulidad hacia la palabra, escucha la palabra, no se mueve.
porque no lo creen. Si la palabra dice que Jesús dio un mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura, vayan y hagan discípulos, y no lo hago, ¿qué es lo que está pasando en mí? ¿Me doy a entender? ¿Estoy siendo crédulo o incrédulo? Incrédulo a la palabra. Si la palabra de Dios dice, Jesús lo dijo, fíjense bien esto: no os afanéis por el día de mañana, lo que has de comer o lo que has de vestir. No te preocupes por esas cosas, porque Dios tiene cuidado de ti. Y yo en realidad vivo afanado por el día de mañana. ¿Qué es lo que voy a comer? ¿Qué es lo que voy a vestir? ¿Qué es lo que le voy a dejar a mis hijos en herencia? ¿No estoy siendo incrédulo a la palabra? ¿No acaso Jesús dijo, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia? Porque todas las demás cosas te vendrán por añadidura. ¿Cuándo? Cuando busco ¿qué? Su palabra. Su palabra. Incluso en la época de Jesús los israelitas mostraron este comportamiento. Por lo tanto, ellos tenían una frase muy interesante, y la vamos a ver más adelante, pero escuchen bien esto. Había para aquellos entonces un dicho, y era que esta generación era una generación retorcida, era una generación infiel. ¿A quién? ¿A quién era infiel? A Dios. ¿Por qué era una generación retorcida, una generación infiel? Porque no creían ¿qué? Su palabra. No creían su palabra. Fíjense bien esto, recuerden lo siguiente. Estaba el pueblo de Israel en Egipto, prisionero por 400 años. Ellos clamaron, Dios escucha y Dios manda un libertador. ¿Cómo se llamaba el libertador? Moisés. Y entonces ellos tenían una promesa de parte de Dios, que Dios le había dado ¿a quién? A su padre ¿quién? Abraham. ¿Qué le había dicho Dios a Abraham? Irás ¿a dónde? A la tierra que yo te prometí. ¿Cómo se llama esa tierra? Canaán. ¿De acuerdo? Irás a Canaán. Yo te llevaré a Canaán, a ti y toda tu descendencia. El pueblo de Israel, ¿quién es el pueblo de Israel? ¿Descendencia de quién? De Abraham. Ellos tenían que tener presente en su mente la promesa de Dios de llevarlos ¿a dónde? A Canaán. Sin embargo, cuando Dios los saca de Egipto, ellos se enfrentan y se topan con el primer obstáculo, que es el mar. Y es el primer obstáculo para su fe. ¿Y sabe qué es lo que ellos hicieron? En vez de creer la palabra de Dios, ellos dudaron de la palabra de Dios. Y ellos dijeron a Moisés, a quien Dios había enviado, en otras palabras se lo estaban diciendo a Dios: ¿nos sacaste de Egipto para matarnos aquí? Y cuando finalmente Dios abre el mar, ellos cruzan y ellos se ponen bien felices, pero finalmente tras un tiempo en el desierto, ellos volvieron a ver otro obstáculo, el desierto, otro obstáculo para su fe, y entonces le volvieron a decir: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Nos hiciste pasar el mar para que muramos aquí de hambre? ¿Me doy a entender? Desconfianza, incredulidad en la palabra. Incredulidad. Esta generación retorcida e infiel, la gente no creía que Jesús fuera el Hijo de Dios. En los tiempos de Jesús ellos no creían. De hecho, si tú lees en Juan capítulo 1, verso 10, 11, te vas a dar cuenta que el mundo que fue creado, y cuando hablamos de mundo me refiero a las personas, que fue creado por Dios, incluso todo el planeta, que fue creado por Cristo, porque eso es lo que dice el verso 3 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. No creyeron en Él, no lo reconocieron.
No supieron quién era. Y entonces en el verso 12, mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que sí lo reconocieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es incredulidad. Entonces la gente en aquel entonces no creía que Jesús fuera el Hijo de Dios. Y por supuesto que no creía que era el Mesías. A pesar de que Jesús hizo maravillas y milagros entre ellos, sanó innumerables personas. Ustedes podrán recordar, no sé, cantidad de personas y milagros que hizo ahí. Están escritos en la Biblia, ¿verdad? Incluso Juan escribe ya por ahí del capítulo 20, más o menos por ahí, dice que si se escribieran todas las cosas y milagros que hizo Jesús, no alcanzarían los libros que había en el mundo. Sería demasiado, porque en serio Jesús hizo demasiado, hizo muchas cosas por el ser humano, y ni así le reconocieron. La gente durante esos tiempos no creía hasta el punto de que Jesús pronunció lo siguiente, y esto está en Lucas capítulo 18, verso 8. Dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Encontrará fe en la tierra? ¿Hallará fe? Wow. Sin embargo, hay una persona de fe que difería enormemente de la era en ese momento, y aparece en el pasaje de hoy. ¿Cómo se llama él? Bartimeo. ¿Cómo? Bartimeo, quien estaba ciego. Fíjense bien esto es bien importante, porque incluso los discípulos que pasaron 3 años viviendo cerca de Jesús, nunca fueron reconocidos por su fe. ¿O acaso vemos en las Escrituras que diga Juan, un hombre de fe? Pedro, un hombre de fe? No, ninguno de ellos. Lucas, el doctor de la fe, no, tampoco, ninguno de ellos. Pero Bartimeo, en su primer encuentro con Jesús, demostró una fe asombrosa que Jesús reconoció. Fíjense bien esto, Jesús reconoció la fe de Bartimeo. Le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Vete, tu fe te ha salvado. ¡Wow! ¡Wow! ¿Ustedes les recuerda algo esto? ¿Se acuerdan de la mujer, ¿a qué era ella? ¿Sirofenicia? Que le decía: Señor, ten compasión de mí. ¿Se acuerdan de ella? Mi hija está atormentada por un demonio. Fue la fe de ella. Y déjenme les digo una cosa, alguien podría pensar: es que yo ya llevo muchísimos años en la iglesia. Pero la fe no tiene nada que ver con la cantidad de años que uno lleva en la iglesia, que uno lleva conociendo acerca del Evangelio. No tiene nada que ver. No importa cuánto tiempo uno haya vivido en el camino de la fe, o si haya nacido en una familia creyente. No tiene nada que ver. Nada que ver. No tiene sentido si una vida religiosa, si se lleva una vida religiosa. De hecho, se podría decir que una persona que vive una vida religiosa, y no una vida de fe verdadera, sino una vida religiosa, esta persona podría ser incluso más oprimida que no estando en la religión. Así que tenemos que tener muy en cuenta eso. Así que si una persona tuviera un solo día en el cristianismo, debe creer correctamente. Una persona con solo un día como hijo de Dios debe creer
correctamente. Eso es lo importante, creer correctamente. Y Bartimeo nos dio el ejemplo. Así que al igual que el título de este mensaje, debemos convertirnos en personas de fe, reconocidas por Jesús. No personas reconocidas por cualquier otra cosa, sino por nuestra fe en Él. Nuestra fe en Él. Así que bendigo a todos los creyentes de esta iglesia en el nombre del Señor para que reciban respuestas a través de la palabra de hoy a lo que significa vivir una vida de fe reconocida y convertirse en discípulos absolutos de Cristo que amplían la tienda tanto de la vida espiritual como la física. Acuérdense que uno de los lemas de este año 2024 es ensancha tu tienda, y esto es a nivel espiritual, pero también en mi vida física. ¿Qué significa a nivel espiritual? Mi propio crecimiento en cuanto a mi fe. ¿Qué significa en mi vida física? El alcanzar a otros para Cristo. El alcanzar a otros para Cristo. Entonces debemos ensanchar nuestra tienda, agrandar nuestra tienda en cuanto a nuestra vida espiritual y nuestra vida física. Así que de esa manera llegamos al punto número uno, y es Bartimeo, cuyos ojos espirituales se abrieron. Bartimeo, cuyos ojos espirituales se abrieron. En el versículo 46 y 47 nosotros podemos leer de la siguiente manera: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y por supuesto una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se dirigió a Jerusalén para llevar la cruz. Acuérdense de esto, ya estaba en tiempos en los que iba a padecer. Y pasaba por Jericó, ya que Jericó era una ciudad que sirvió de puerta para todos los que iban a Jerusalén. De hecho, el nombre de esta ciudad significa un lugar fragante. Era una hermosa ciudad con muchos árboles fragantes muy hermosos, daban unas sombras muy bonitas, y entonces mucha gente simplemente pasó por ahí porque era el tiempo de la Pascua. Fue cuando muchos judíos devotos visitaban esta ciudad o pasaban por esta ciudad para poder llegar a Jerusalén. Estos judíos obviamente no ignoraban a los mendigos y a los ciegos a lo largo del camino de Jericó. Lo que era conveniente para los mendigos y para los ciegos estar en esos caminos. ¿De acuerdo? Ahora Bartimeo, que era ciego, se ganaba la vida mendigando, precisamente en esa zona, en ese lugar. Pero un día escuchó la noticia que animó sus oídos. ¿Qué noticia era esta? Jesús Nazareno está pasando por aquí. Jesús Nazareno está pasando precisamente por este lugar. Al escuchar la noticia, Bartimeo, ¿qué es lo que hizo? Gritó. ¿Qué fue lo que gritó? Jesús, hijo de David. Imagínate esto. Imagínate Bartimeo estando por ahí en el camino, y él escuchaba que por ahí andaba Jesús. ¿Dónde? No lo sabe porque no podía ver. Pero entonces, como no sabía, él empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. A lo que muchas personas que estaban a su lado, pues les era molesto y le decían: cállate, no estés molestando, baja la voz, deja ya de hacer eso. Pero él todavía con más ganas lo hacía. Así que en el pasaje la gente se dirigió a Jesús, que pasaba por Jericó, como Jesús de Nazaret. Pero Bartimeo, al escuchar, gritó: hijo de David. ¿Qué significa esto? Mientras que Jesús de Nazaret era el término más utilizado, más comúnmente utilizado para referirse a Jesús en ese momento,
Bartimeo lo llamó hijo de David, y hay una razón específica, porque aunque Jesús nació en Belén y creció, se desarrolló toda su infancia, y yo creo que parte de su juventud en Nazaret, por lo que era muy común y muy normal que le llamaran Jesús de Nazaret. Sin embargo, había un mensaje subyacente de desprecio y burla en cuanto a Jesús de Nazaret. ¿Y sabe por qué? Porque Nazaret era una ciudad pequeña, despreciada en aquella época. Incluso había un dicho que decía: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Una ciudad sucia, una ciudad pequeñita, un pueblito feo, donde vivía mucha gente pobre, por cierto. Así que todo Israel tenía prejuicios acerca de esta ciudad. ¿De qué ciudad? Nazaret, la ciudad donde creció Jesús. Así que, pero este Bartimeo, en lugar de dirigirse a Jesús con un grito con estereotipos y prejuicios o nociones preconcebidas acerca de lo que era Nazaret, él dijo algo muy asombroso y gritó de acuerdo a una verdad para él. Él gritó: Jesús, hijo de David. Esta expresión es crucial. Fíjese bien esto: Jesús, hijo de David, en un tiempo en el que todos se referían a Jesús como Jesús de Nazaret o Jesús Nazareno. ¿Por qué era crucial? Porque en el Antiguo Testamento se habla de que el Mesías vendría del linaje de David. Ahora escucha bien esto, porque es muy importante la revelación que tuvo Bartimeo acerca de Jesús. A esta revelación se le conoce como fe. Como fe. Y observe lo siguiente: el título más acorde e histórico es, de hecho, Jesús, hijo de David. En Isaías 9:7, y vamos a Isaías 9:7. Isaías 9:7 dice de la siguiente manera: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. ¿Sobre el trono de quién? De David, sobre el trono de David. Y capítulo 11, verso 1, capítulo 11, de ahí mismo de Isaías, verso 1, dice de la siguiente manera: saldrá una vara del tronco de ¿quién? ¿De quién? ¿Quién es Isaí? El padre de David. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Hablando de quién? De Cristo, del que vendría. Ahora observe lo siguiente: Bartimeo creía en este mensaje redentor de que el Mesías vendría del linaje de David. Lo creía firmemente. Poniéndolo en el contexto de hoy, observe esto, poniéndolo en el contexto de hoy, Bartimeo creía que Jesús era el Cristo. ¿Se da cuenta? Así que, ¿era crucial, sí o no? Sí, era crucial. Esta afirmación, Jesús, hijo de David, era crucial. Wow. Aunque sus ojos físicos estaban cerrados, no podía ver, era ciego, realmente sus ojos espirituales estaban abiertos. Sus ojos espirituales estaban abiertos. Este aspecto es crucial en nuestro camino de fe. Nuestros ojos y nuestra vista espiritual deben estar abiertos. Deben estar abiertos. Ahora les voy a decir por qué deben estar abiertos o deben abrirse. Por la siguiente razón: si no se abren o no están abiertos, no podemos ser salvos. Si nuestros ojos espirituales no están abiertos, es imposible ser salvos. ¿Sabe por qué? Porque no se puede
depositar fe en alguien a quien no se le conoce. No se puede tener fe en Jesús si no se le conoce. Mientras estaba sentado al lado del camino, Bartimeo no se perdió las palabras de los transeúntes que hablaban de Jesús. Escuchó atentamente todas las noticias sobre Jesús, sanando enfermos, expulsando demonios y predicando el evangelio del cielo. Mientras que otros escucharon con un oído y lo dejaron salir por el otro. Pero Bartimeo no. Bartimeo no vio, fíjese bien esto, Bartimeo no vio que se levantara el paralítico. Bartimeo no vio que se sanara el leproso. Bartimeo no vio que el muerto resucitara. Bartimeo no vio cómo otras personas fueron sanas con sus ojos físicos. Pero al oírlo, sus ojos espirituales fueron abiertos. Y entonces ese ver espiritual produjo en él lo necesario para creer que Jesús era el Cristo. Lo grabó en su corazón y en su mente. Al igual, ¿se acuerdan de Rahab, la ramera? Ella, fíjense bien esto, ella atesoraba las grandes y maravillosas acciones que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Si ustedes leen la parte de la historia de Rahab, se van a dar cuenta que Dios obró de una manera increíble. Y ella lo vio, y ella lo creyó, y se aferró a ello. Ahora Bartimeo tenía esas historias también en su corazón, las grandes proezas de Dios, los milagros de Jesús, a través de las enseñanzas y las palabras del Antiguo Testamento. ¿Sabes qué? El Antiguo Testamento para Bartimeo hablaba de Jesús. Él pudo ver y percibir a Jesús en las enseñanzas y en las palabras del Antiguo Testamento. Y esto lo había aprendido durante el tiempo que él crecía, mientras él era niño y después de niño, joven. Así que todas estas palabras, de repente cuando tuvo el encuentro con Jesús, hicieron eco en su alma, hicieron eco en sus oídos y fue despertada su fe. Creía firmemente que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo. En resumen, estaba en un estado en el que la palabra estaba impresa en él. Esto, por supuesto, que lo llenó de seguridad, que lo llenó de convicción. ¿De qué? De convicción. Ahora, ¿convicción de qué? ¿De qué, iglesia? De que Jesús es el Cristo. ¿Sabes cuál es el Evangelio? El Evangelio es que Jesús es el Cristo. Ese es el Evangelio. Jesús es el Cristo. La adoración debe ser la principal prioridad en la vida de cada uno de nosotros. La adoración debe ser la principal prioridad en la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque es un tiempo de agradecimiento al nosotros reconocer lo que el Cristo hizo por nosotros. Lo que Jesús el Cristo hizo por nosotros. Ahora, nosotros venimos a este lugar, nos reunimos en este lugar, así como millones de personas se reúnen al mismo tiempo alrededor del planeta, o al menos en este lado de la Tierra, porque el otro lado ya está terminando el día, pero de este lado de la Tierra nos reunimos este día, a esta misma hora, con el propósito de escuchar su palabra, con el propósito de adorarle a Él en reconocimiento de lo que Él es para nosotros y lo que Él mismo es. ¡Wow! Es que, en serio, observar a Jesús como la persona única que vino y la única que pudo haber venido para salvarnos, para rescatarnos,
Yo creo que el tiempo que podamos vivir en esta tierra será un tiempo muy corto para poder seguir agradeciendo, para poder seguir adorándolo, porque de verdad el único merecedor es Él. Así que escuchar la palabra proclamada desde el púlpito y experimentar las bendiciones de transformación y crecimiento en nuestra fe es el camino de la fe. Vuelvo a repetirlo: escuchar la palabra proclamada desde el púlpito y experimentar las bendiciones de la transformación y el crecimiento en nuestra fe, ese es el camino de la fe, ninguno otro. Hay personas que piensan y dicen: no, yo puedo vivir mi cristianismo, yo puedo vivir en mi fe desde mi casa, solo leyendo la palabra. Tales personas piensan que son más inteligentes o más sabios que Dios. Romanos capítulo 10, verso 17, en él el apóstol Pablo destaca el núcleo del crecimiento espiritual. El núcleo del crecimiento espiritual. Dice de la siguiente manera: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe de nosotros viene por el oír, pero el oír viene por la palabra de Dios. No está hablando del oír físico, está hablando del despertar de nuestra fe, está hablando de eso. Entonces, nosotros vamos a poder escuchar, vamos a poder oír, nuestro oído espiritual se va a despertar cuando nosotros escuchamos el mensaje que proviene de Dios. ¿Me doy a entender? Pablo hace hincapié en dos puntos. En primer lugar, la fe viene por escuchar, proviene de escuchar. Y en segundo lugar, es específicamente que viene de escuchar la palabra de Dios. Y escuchar la palabra de Dios fomenta este crecimiento. Este crecimiento. ¿Qué crecimiento es? El crecimiento, diga conmigo, el crecimiento de mi fe. De mi fe. Así que subraya la importancia de escuchar la palabra de Dios, que es el Evangelio de Cristo. No cualquier mensaje. Déjenme les digo esto, y por esto quiero hacer una nota, un paréntesis pequeño aquí. No es cualquier mensaje que saquemos de la Biblia. Nosotros podemos sacar muchísimos mensajes de las Escrituras, muchos mensajes. Podemos hablar acerca de la santidad de Dios, los atributos de Dios, por supuesto. Podemos hablar de la victoria que podemos tener en Dios. Podemos hablar acerca de, muchísimos temas, ¿no? Para no alargar esto. Pero ninguno de ellos es el mensaje que Dios quería darte a ti. Todos estos mensajes son consecuencia que tú vas a vivir por ser un hijo de Dios. No los necesitas escuchar. Dios obrará en tu vida, como obró en la vida de David, como obró en la vida de Sansón, como obró en la vida de Samuel, como obró en la vida de Ana, como obró en la vida de Ruth, etc. Pero déjame te digo una cosa: lo que está escrito en la palabra es para que conozcas un solo mensaje. Jesús es el Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, quien es el Cristo, vino a esta tierra con un solo propósito. No para que te sientas victorioso, no para que sientas que te va a ir bien económicamente, no para que sientas mucho ánimo cuando te está yendo bien en la familia. No vino para eso. Vino con un solo propósito: salvarte. Nada más. Todo lo demás que te suceda, cosas buenas y bendiciones, es consecuencia de ser un hijo de Dios. No necesitas estudiar acerca de las bendiciones de Dios para tu vida, para tener las bendiciones de Dios para tu vida, porque ya eres un hijo. Las tendrás. Mejor estudia a Cristo. Mejor estudia el Evangelio.
estudiando el Evangelio, te vas a capacitar cada vez más para que puedas compartir a Cristo a otros. ¿Me doy a entender? Esta es la mayor y mejor bendición que todos nosotros podemos tener. Así que es cuando escuchamos la única verdad del Evangelio, de que Jesús es el Cristo, la solución a todos los problemas de nuestra vida o de la vida del ser humano, que nuestra fe crece. No escuchando otro mensaje, sino este mensaje. El mensaje del Evangelio, el mensaje de que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque la esencia es Jesucristo. La esencia es Jesucristo y ninguna otra. Ninguna otra cosa es tan importante como esta. Jesús es el Cristo, Jesús es el elegido para salvarnos. Eso quiere decir. Juan capítulo 5, verso 39, revela que la Biblia es un testimonio sobre Jesús. Lo vuelvo a decir, Juan capítulo 5, verso 39, revela que la Biblia es un testimonio sobre Jesús. Date cuenta que no es un testimonio de ninguna otra cosa, es un testimonio de Jesús. Juan capítulo 20, verso 31, enfatiza que la Biblia fue escrita para que podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que podamos tener vida a través de su nombre. Juan capítulo 20, verso 31, vuelvo a leer esto. Enfatiza que la Biblia fue escrita para que podamos creer en Jesús, que es el Hijo de Dios, y para que podamos tener vida en su nombre. No fue escrita para ninguna otra cosa. La Biblia no fue escrita para ninguna otra cosa que te puedas imaginar. Solo para que tengamos un encuentro con nuestro Salvador, con Jesús. ¡Wow! La Biblia, que es la palabra de Dios, sin Jesucristo no tendría sentido. Lo repito nuevamente, la Biblia, la palabra de Dios, sin Jesucristo no tiene sentido. Vendría a ser como cualquier otro libro, un libro de historias. Para libros de historia usted tiene muchísimos libros. Por eso la Biblia no es un libro de historia. La Biblia es el libro que fue escrito para dar testimonio del único que pudo salvar al mundo entero, Jesús, el Cristo. Por lo tanto, siempre debemos concluir con solo Cristo. Debemos alinear nuestras vidas con la expresión del reino de Dios. ¿Sabe que cuando Jesús vino aquí a predicar, Él predicaba diferente a Juan el Bautista? Juan el Bautista, lo he dicho algunas veces ya, Juan el Bautista predicaba para el arrepentimiento de pecados. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de pecados. Jesús no venía predicando eso. Juan el Bautista predicaba para que el pecador se arrepintiera de lo malo que había hecho y se bautizaba para que fuera perdonado por sus pecados, los que había cometido. Jesús no predicaba eso. Jesús predicaba: acérquense a mí, ya llegué, para que yo les cambie su naturaleza. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Te das cuenta la enorme diferencia entre un mensaje y otro? La diferencia es abismal. Por eso es que decimos que debemos alinear nuestras vidas con la expresión del reino de Dios. No podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, por lo que debemos ser empoderados. Esta palabra como que es muy nueva, ¿no? Empoderados, solo por la llenura del Espíritu Santo. De hecho, si ustedes recuerdan, ahí en Hechos capítulo 1 y previo, ustedes recordarán la promesa del Padre. Jesús mismo les dijo: no se vayan de Jerusalén, sino que ¿qué? Esperen ¿qué?
esperen la promesa del Padre, la cual no tardará, sino llegará en breves días. Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Quién me puede recitar de memoria Hechos capítulo 1, verso 8? El Espíritu Santo. Amén. Ahora, este es el estado de tener los ojos espirituales abiertos. Observe bien esto. Este es el estado de tener los ojos espirituales abiertos. Cuando hagas esto, podrás moverte de forma directa, sin ser sacudido por los diversos problemas y eventos que se te presenten en el mundo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es el Cristo. Porque Él ya vino para rescatarme y ya me rescató. Lo demás no me importa. ¿Me doy a entender? Lo demás, diría Pastor Eduardo, lo demás es lo de menos. No es importante. Oye, pero es que estoy enfermo desde hace como 1 año y medio. ¿Y qué? Tú ya tienes ganado el cielo. O sea, ¿qué importa? Oye, me está yendo súper mal en las finanzas. ¿Y qué? Pues échale más ganas y ya, ¿no? Oye, pastor, es que de veras me corrieron del trabajo. Pues qué bueno, vas a tener más tiempo para Dios, ¿no? Porque antes el pretexto era el trabajo. ¿Leíste tu Biblia? No, es que salí bien tarde del trabajo. Oremos para que Dios te quite el trabajo entonces, ¿no? Oye, ¿oraste? Híjole, empecé, pero me quedé dormido. Estaba bien cansado. No importa. Oye, pastor, me quedé sin nada, vivo debajo del puente. No importa. Tienes el cielo ganado. ¿Qué importa? ¿Me doy a entender? Hoy no tuve nada que comer. No importa. Seguramente Dios te va a dar mañana. ¿Me doy a entender? Y de repente alguien llega y me dice, pastor, me gané la lotería. ¿Cuánto ganaste? $20 millones. ¡Oh, qué genial! No importa. Gástalos para el reino de Dios. Pastor, conseguí un trabajo, me está yendo súper bien. Muy bien, qué padre, no importa. Gasta lo que tú necesites para vivir modestamente y todo lo demás inviértelo en el reino de Dios. Eso es ser bíblico, eso es amar a Jesús. ¿Me doy a entender? No, es que estoy juntando para el patrimonio de mis hijos. Bueno, no es bíblico. Es más mundano eso que nada, ¿verdad? Pero bueno. Así que cuando ves solamente, y escuche bien esto tiene que anotarlo, esto es muy importante, los solo tres, así le vamos a conocer y lo vamos a nombrar durante mucho tiempo, los solo tres, que se trata de solo Cristo, solo el reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo. Es lo único que necesitamos para vivir nuestra vida de fe. Solo Cristo, solo el reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo. Es lo único que necesitamos para vivir nuestra vida de fe. Si nosotros tenemos solo Cristo, entonces entendemos quién es Él, nuestro Salvador, el que vino a rescatarnos, y por cierto, el único que pudo hacerlo. Solo el reino de Dios se trata del Evangelio, de predicar el Evangelio, de hacer llegar el Evangelio a todas las personas. Solo la llenura del Espíritu Santo es en reconocimiento de que no puedo en mis propias fuerzas, sino que necesito la investidura del poder de Dios para poder ser testigo de Jesucristo. Entonces, esto lo vamos a conocer y tal vez lo vamos a escuchar en los futuros mensajes como los solo tres. ¿De acuerdo? ¿Qué es? Solo Cristo, solo el reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo. Así que si yo tengo estos tres en mi vida, los solo tres, es que los problemas ya no son problemas. Los problemas dejan de ser problemas. Porque con los ojos espirituales yo puedo ver que hay respuestas en cada problema.
no sé si ustedes saben, pero nuestra hermana Sara, quien a veces canta aquí con nosotros en el grupo de alabanza, se lastimó una rodilla, unos ligamentos de la rodilla se le rompieron y por eso le dieron como un mes de reposo total en su pierna. Ayer me escribió y me dijo: pastor, estoy muy feliz porque probablemente ya este miércoles ya puede estar con ustedes. Le dije: genial, qué buena noticia. Pero ha estado un largo tiempo allá en cama y etcétera. De hecho me dijo que ayer mismo tuvo la oportunidad de salir al centro y predicar el evangelio, entregar folletos. Ve que ayer hicieron una marcha, los de LGTB, etcétera, hicieron una marcha y entonces en el centro ellos pudieron entregar folletos. Estuvo Alma, estuvo ella, no sé si Alma, pero estuvo Keila, me mandó foto de Keila, usted la recordará, se sienta también por aquí así, y Meredith, la más pequeñita, ella también estuvo ahí repartiendo folletos. Y, oye, qué padre. Dice: sí, los recibieron. Oye, qué bueno que recibieron. Hay que proclamar que Jesús es el Cristo, el solucionador de todos los problemas. Y cuando ella le ocurrió este problema, ella me dijo: pastor, ¿ahora qué voy a hacer? Le dije: pues entonces no puedes moverte de tu cama, no puedes venir a la iglesia. No puedo, pastor. Muy bien. No puedes ir al trabajo. No puedo. O sea que no puedes andar haciendo otras cosas. No puedo. Muy bien. Creo que entonces es una respuesta de Dios para ti, para que te concentres en la oración y en la lectura de la palabra, en buscarlo a Él. ¿Me doy a entender? Incluso las crisis no son problemas, sino que en realidad las crisis se convierten en oportunidades. ¿Qué pasa con los conflictos? Estos se convierten en el calendario de la renovación y el crecimiento, pero no lo podemos ver así a menos que nuestros ojos espirituales estén abiertos. Si uno se la pasa postrado en cama haciendo absolutamente nada sin buscar a Dios, eso sí es una pérdida de tiempo. Pero si uno está postrado en cama y no puedo hacer ninguna otra cosa, tráiganme mi Biblia. Me la voy a pasar leyendo la palabra de Dios y orando, porque Dios me ha regalado este tiempo para estar solo con Él. ¿Me doy a entender? Esta es la vida de las tres respuestas, lo que les acabo de dar. Solo Cristo, solo el reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo. Los problemas, conflictos y crisis son respuestas para la renovación y el crecimiento de mi vida de fe. Esto fue claramente ejemplificado en la vida del remanente José. ¿Se acuerdan de José el soñador? José se aferró al pacto. Él tenía los ojos espirituales abiertos para ver en medio de los problemas y la crisis. Ustedes recordarán bien la vida de José. ¿Cuántos han leído acerca de José el soñador? ¿Se acuerdan qué fue lo que le hizo su padre, algo especial a él que no le hizo a los demás hermanos? ¿Qué le hizo? Exacto, una túnica de colores. Estamos en el mismo. Así que cuando lo echaron en el pozo, ¿se acuerdan? Sus hermanos lo tomaron y lo echaron en el pozo y fue vendido como esclavo a los egipcios, y también fue acusado falsamente. ¿Se acuerdan de la esposa de Potifar? Fue acusado falsamente y fue encarcelado. José permaneció inquebrantable. Digo, ¿quiénes de los que estamos aquí hemos sido vendidos como esclavos? Nadie. ¿Hemos sido echados en un pozo? Nadie. ¿O hay alguien que sí? ¿No? Pero su fe permaneció inquebrantable. ¿Sabes por qué? Porque él sabía. Y él permaneció firme en el pacto. Él conocía a quién había prometido. Él sabía a quién le estaba dando esos sueños. Él sabía a quién le hablaba. Él sabía quién era. ¿Me doy a entender? ¿Qué pasó al final? ¿No acaso fue levantado? Dios lo levantó a tal grado que él llegó a ser el gobernador egipcio más poderoso de la época. ¿No fue así? ¡Wow! ¿Sabes qué? No se trata de lo que nosotros podamos hacer, sino de lo que Dios hace en nosotros. Por eso es que siempre debemos permanecer solo con estos tres.
Solo los tres. ¿Qué es? Solo Cristo. Amén. Punto número 2. Bartimeo lleno de pasión. Bartimeo lleno de pasión. Estamos llegando casi al final. En el versículo 48, ahí donde estamos, dice lo siguiente: y muchos le reprendían para que callase. Imagínate esto. Y esto me recuerda otros dos momentos. Uno con la mujer que venía clamando detrás de Jesús: Señor, ten compasión de mí, que mi hija está gravemente atormentada por un demonio. ¿Se acuerdan? Y otro, cuando los niños se acercaron a Jesús, que querían estar con Jesús, pero sus discípulos, ¿qué le decían? Ya váyanse para allá. Le dijeron a los padres: llévense a los niños, no molesten al maestro. ¿Y qué pasó con los discípulos cuando la mujer venía detrás de Jesús? Le dijeron a Jesús: Jesús, ya despídela, ya mándala por allá, que no esté molestando. Y es lo mismo que estaba pasando aquí. La gente le decía a Bartimeo: ya cállate, deja de molestar. Pero como la fe de Bartimeo estaba firmemente en lo que creía que Jesús era el Cristo y posiblemente no tendría otro momento, otro encuentro, ¿sabes qué hizo? Clamó más fuerte todavía. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¡Wow! Cuando todos estaban atrapados en los estereotipos de Jesús de Nazaret, ¿se acuerdan? ¿Ya lo hablamos? Al gritar Jesús, el hijo de David, Bartimeo, estaba convencido de que Jesús era el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, la figura principal, por cierto, del pacto. No los demás, Bartimeo, que tenía los ojos espirituales abiertos. Creía que si podía conocer a Jesús, los problemas de su vida se resolverían de una vez por todas. Es por eso que cuando la multitud regañó a Bartimeo diciéndole que se callara, él gritó todavía más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No le importó. ¿Sabes? Esta acción de Bartimeo es la que Jesús espera de ti y de mí. Es la misma acción que Él espera de nosotros el día de hoy. Que salgas con tus vecinos y sin importar lo que digan, tú les hagas saber que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque solo Él puede solucionar su único gran problema: el estar separados de Dios. ¡Wow! El famoso comentarista William Barclay, ¿alguien sabe quién es William Barclay? ¿No? Los lectores. Expresó acerca de Bartimeo en este mismo texto lo siguiente: nada podría evitar que clamara para ver a Jesús. Nada. En uno de sus comentarios. Nada podía evitar que clamara para ver a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la única persona en todo el cosmos que podía resolver el problema de Bartimeo estaba pasando por ahí. ¿Cuál pena? ¿Cuál vergüenza? Nada. Me llama la atención lo siguiente: cuando a una persona le es revelado, cuando a una persona se le predica el Evangelio y le es revelado el Evangelio, ¿verdaderamente le es revelado el Evangelio? Cuando le preguntas: ¿quieres aceptar a Jesús en tu corazón? ¿Quieres recibir a Jesús en tu corazón? Debido a la fe que tienes en Él, te dice sí. Y en ese momento dobla sus rodillas enfrente de quien esté y empieza a orar y a clamar a Jesús: Jesús, tú eres el Cristo. ¿Me doy a entender? Lo mismo que Bartimeo, pero es necesario entender quién es Jesús. No es cualquier Jesús, no es Chuchín. Chuchín no te puede salvar. Chuchín es mi vecino que vivía allá en Poza Rica, ¿no?
Hay personas que se atreven a nombrar a Dios con esos nombres, ¿no? A Jesús con esos nombres, Chuchín, ¿no? Ese no es el Jesús que salva. Así que ninguna barrera podría interponerse en su camino, dijo este señor William Barclay. En los versículos 49 y 50 dice lo siguiente: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Verso 50: entonces él, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús, déjenme les digo una cosa, él escuchó su súplica y lo llamó. Jesús escuchó su súplica y lo llamó. Luego, cuando Jesús lo llamó, de Bartimeo surgió como un manantial y corrió hacia Jesús. Sin ningún cálculo, corrió ciegamente al lugar de donde provenía la voz. Corrió hacia Jesús. Se quitó la capa que durante su vida había usado para mendigar. Se la quitó y corrió. En ese momento la capa, de hecho, la que traía seguramente era una capa de necesidad, porque en ese lugar el clima era cambiante. Entonces en la mañana podría estar fresco, a mediodía podría estar haciendo calor y en la noche otra vez fresco. Entonces necesitaba cubrirse, cobijarse. Pero ¿sabes qué? Él se deshizo de lo que traía, de lo único que traía, lo tiró por correr a Jesús. Porque Jesús era más que esa capa, mucho más que esa capa. Esto me hace pensar que muchas personas les cuesta mucho venir a Jesús y deshacerse de sus cosas. Esto me recuerda mucho al joven rico, ¿se acuerdan? Lo acabamos de ver. No era un asunto de vender todo lo que tenía, sino más bien era un asunto de entender que Jesús es mucho más importante. Era un asunto del corazón, el problema estaba en el corazón. Él no había entendido que Jesús era el Cristo, hablando del joven rico, pero Bartimeo sí. Bartimeo sí. Así que se despojó de lo que tenía, no importando, le echó su capa, tiró su capa y se arrancó a correr hacia donde él estaba. Escuchaba la voz por allá. No sabemos cuántas veces trastabilló, no sabemos si se tropezó, si se cayó, si se lastimó. No le importó. ¿Por qué? Porque su salvación estaba ahí adelante. ¿Me doy a entender? Así dice, y corrió hacia Jesús. En ese momento la capa era una necesidad que él tenía. No sabía si había obstáculos delante de él, pero él corrió hacia Jesús. Él corrió hacia Jesús. Así que yo te digo a ti, haz que tu camino de fe se vea como de esta misma manera, se vea igual que la acción de Bartimeo. Igualito. Cuando vengas a adorar aquí, cuando desde el sábado tú digas, mañana es día de reunión, mañana es día de estar juntos para adorar a Dios, para juntos como iglesia adorar a Dios. Entendemos lo que es adoración, y adoración no es un momento nada más, sino es un estilo de vida. Pero este es un momento en el que todos adoramos a Dios a través de escuchar su mensaje, buscarlo a Él, a través del canto, a través de la expresión. Cuando vengas y te prepares para ello, prepárate con pasión en tu corazón, no como un compromiso más que tienes que cumplir a la semana, no como, ay, mañana es día de reunión, ok, a ver, voy a calendarizar, después de la reunión voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No. Hazlo con pasión, hazlo como aquello anhelado durante toda la semana, has estado esperando ir a la iglesia, con pasión. ¿Sabes por qué? Porque tu Salvador es Cristo. Porque vienes a adorar y alabar el nombre de tu Salvador. Eso es lo más importante. De la manera en que Bartimeo se movió, se despojó de lo que tenía y salió corriendo en dirección a la voz que él escuchaba, de la misma manera nosotros debemos prepararnos desde el sábado. El sábado, ¿a qué horas? No me alcanza el tiempo para llegar temprano. Pues levántate más temprano. Algunos de nosotros se nos hace muy tarde de veces, ¿no? Hoy, el día de hoy, nosotros llegamos un poco tarde, si no es que bastante.
Me doy a entender, pero hazlo con pasión, hazlo como lo que más deseas en tu semana, llegar a la reunión. Hazlo así, con la misma pasión. Esto habla de tu fe. Esto habla de tu fe. Ahora, no se refiere a correr porque vienes con prisas porque vamos a llegar tarde, sino más bien se refiere a hacerlo con un deseo desbordante. ¿Me doy a entender? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Ya es domingo? No, es sábado, cálmate. ¿Me doy a entender? No, espérate, es domingo. No es domingo, todavía es viernes. Híjole, es que ya me urge que sea domingo para poder estar ahí y escuchar el mensaje que Dios tiene para mí. De eso se trata. La pasión de Bartimeo se trata de anhelar la adoración y llegar temprano para prepararse para la adoración. Prepararse para la adoración. Es más, si tomas un puesto dentro de la iglesia, hazlo con pasión. Me llama mucho la atención cómo la hinchada de los que están ahí en las gradas del fútbol, cómo gritan con pasión, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en un estadio, en un partido de fútbol? Llevan hasta tambores y llevan cornetas y matracas y un montón de cosas, porque es lo que desborda de ellos mismos. Incluso cuando el equipo gana, ellos nos dicen, ganó el Cruz Azul. ¿Saben cómo dicen? Ganamos. O ganó el América o quien sea, ¿no? Dice, ganamos. Y cuando pierden, ¿qué dicen? Perdimos. Perdimos. No, es que perdimos. Oye, ¿por qué estás pelón? Pues es que perdimos, ¿no? Pero déjenme le digo una cosa, lo hacen con pasión. Mi esposa y yo nosotros somos fan del básquetbol, no del fútbol, somos fan del básquetbol. Y cuando vivíamos en la ciudad de Camargo, Chihuahua, íbamos al gimnasio, la cancha de básquetbol, y lo hicieron muy grande, como los profesionales de allá de la NBA, ¿no? Muy grande, muy bonito y todo. Y la gente llevaba tambora, ¡pum, pum, pum! Y los de un equipo se ponían de un lado y la porra del otro equipo del otro lado, y la gente que le iba a tal equipo de este lado y los del otro lado, y entre ellos se echaban, ¿no? Cuando de repente el equipo metía una canasta, los de acá gritaban ¡pam, pam! Y gritaban sí, vamos, y echaban porras y demás. Y luego cuando metía el otro equipo también, la gente que estaba del otro lado de las gradas, no hombre, echaban unos coros tremendos y gritaban y demás. Eso es compasión, eso es pasión. Pero hablamos de las verdades del reino de Dios, y de entre los 100 que llegamos a estar reunidos, 120 a veces. Amén, amén. ¿Sabes por qué? Porque no conmueve la palabra de Dios a la gente. No conmueve. Nuestros ojos espirituales están cerrados. Nos estamos durmiendo. ¿Sabe por qué? Que la palabra de Dios no conmueve. Porque no le creo a la palabra de Dios. Si nuestros ojos espirituales estuvieran abiertos, estaríamos hambrientos del mensaje. ¿Me doy a entender? Como Bartimeo. Así que, fíjate bien esto. No hagas nada a medias en cuanto se trate de tu vida de fe. No hagas nada a medias. De hecho, Apocalipsis 3:16, ¿se acuerdan lo que dice? Dice, por cuanto eres tibio, Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te rechazaré. Para pronto, ¿no? Te rechazaré. Así que Dios no desea nada a medias. Dios desea que sus hijos hagan todo con pasión, con total entrega. Leemos ahí en el versículo 51 y 52. Dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino.
Así que Jesús devuelve la vista a Bartimeo, pero no terminó todo allí, porque el pasaje muestra que Bartimeo se trasladó a la vida de un discípulo que sigue a Jesús. En otras palabras, no se trata nada más de sálvame, ¿ok? ¿Te salvo? Ah, ya me salvaste, qué bien. Y ser un simple congregante, sino de trasladarnos a ser discípulos de Cristo. Ser discípulos de Cristo. ¿Me doy a entender? Así que lo que dice la palabra de Dios aquí es que Bartimeo recuperó la vista y lo siguió. Lo siguió. No como las multitudes. ¿Se acuerdan lo que los discípulos le dijeron a Jesús en alguna ocasión? Señor, las multitudes te abandonan. Escucharon el mensaje, recibieron su milagro, les dimos de comer. Señor, ya se van. ¿Sabes qué dijo Jesús? Déjalos que se vayan. Son multitudes. Es multitud. Ellos no son discípulos. Y les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Y entonces ellos respondieron de la manera correcta. ¿Qué dijeron ellos? No, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Si solo tú tienes el mensaje. ¿Me doy a entender? ¿Es importante, sí o no? Es muy importante. Un hombre que ha vivido sin ninguna esperanza, se reunió con Jesucristo, obtuvo una restauración física, pero también tuvo una restauración espiritual completa. Completa. Su vida sufrió una transformación importante cuando comenzó a vivir una vida que testificaba de Jesucristo. Aquellos que realmente han recibido la gracia, la sanidad y la restauración deben elevar su nivel espiritual al siguiente paso. No deben quedarse ahí. Ah, ya recibí mi salvación, ya está. Eso es todo lo que yo necesitaba. Voy a seguir viviendo mi vida como normalmente la vivía en el mundo. Voy a ser regular, de repente vengo, de repente no vengo, de repente me importa, de repente no me importa. Sino ya que he recibido la sanidad de mi alma, de mi espíritu, que he recibido un nuevo espíritu y que he sido restaurado a una posición que no tenía, que es una posición de hijo, entonces debo elevar mi nivel espiritual al siguiente paso. Esto significa vivir la vida de un discípulo que testifica a Jesucristo. No me la voy a pasar nada más yo sentado en una silla de la iglesia durante el resto de mi vida, sino desde el primer día, desde la primera semana, debo empezar a comunicar quién es Jesús. Jesús es el Cristo, el que viene a solucionar todos los problemas de la vida. ¿Me doy a entender? No quedarme ahí nada más quieto. ¡Wow! El verdadero evangelio, testificar acerca del verdadero evangelio a aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír, pero no se dan cuenta. Pero no se dan cuenta. Conclusión. Si bien es importante revelar que eres cristiano, muchos pueden decir, ok, es que yo sí he revelado que soy cristiano. En mi trabajo, en mi medio, en donde me desenvuelvo, en mi familia, todos saben que yo soy cristiano. Pero si bien es importante revelar que eres cristiano, el núcleo, o lo más importante, es cambiar el campo, es cambiar tu medio, no nada más tú, sino cambiar tu medio, a través de una vida que testifique con precisión, no ambiguamente, con precisión a Jesucristo. Con precisión a Jesucristo. En 2 de Corintios capítulo 2 verso 15, lo repito, 2 de Corintios capítulo 2 verso 15, el apóstol Pablo describe la identidad de los cristianos como: porque somos el aroma de Cristo para Dios entre los que están siendo salvos y entre los que se pierden. Lo voy a volver a leer. Porque somos el aroma de Cristo para Dios entre los que están siendo salvos y entre los que se pierden.
Me llama mucho la atención lo siguiente, fíjense bien. Había un doctor, un médico, un médico cirujano, no, en cierta ocasión, él me hizo una cirugía, ya no recuerdo su nombre, pero había algo característico de este hombre, y era que a mucha distancia, tal vez a media cuadra, tú sabías cuando él estaba cerca. ¿Sabes por qué? Olía su perfume. Un perfume tan rico, tan agradable. Y tú ibas, aquí está, seguramente aquí está. Ahorita nos lo vamos a topar. Olía su perfume. Te digo una cosa. Tu vida, mi vida, debe ser así. Debe ser un aroma delante de Dios entre los que están siendo salvos y también entre los que se pierden. En otras palabras, debemos ser de testimonio y debemos testificar a todos que Jesús es el Cristo. Somos, diga conmigo, yo soy el aroma de Cristo. Ahora dígalo así, yo debo ser el aroma de Cristo. Seamos, esto para usted, seamos seres fragantes que afirman la buena influencia del Evangelio, donde quiera que andemos. Vamos a llevar a cabo la misión de salvar vidas. Esa es nuestra misión. Nuestra misión es esa. Nuestra misión no es prosperar. Nuestra misión no es tener la mejor familia. Nuestra misión no es tener el mejor trabajo. Esa no es nuestra misión. Nuestra misión es salvar vidas. Lo demás viene por consecuencia. No lo busques, busca primeramente el reino de Dios, ¿de acuerdo? Vamos a llevar a cabo la misión de salvar vidas. Eso es lo que significa ser una verdadera persona de fe reconocida por Jesús. Póngase de pie, vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque en ella podemos encontrar la verdad que es Jesús. Gracias, Señor, porque a través del mensaje de hoy tú nos haces vivir nuestra semana, tú nos elevas en cuanto a nuestra vida espiritual, tú nos haces crecer, Señor, para que seamos cada vez más parecidos a Cristo. Ahora te pido, Señor, de todo corazón, que siempre vivamos de acuerdo a los tres solos: solo Cristo, solo el reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo, para que aprendamos a vivir y a tener vidas como la de Bartimeo, que de ser una persona normal, una persona común, se convirtió en discípulo de Cristo. Una persona, Señor, que no importando el estado en el que estaba, ni las cosas que tenía, todo lo arrojó y lo tiró por ir corriendo hacia Cristo. No le importó los obstáculos, no le importó absolutamente nada, sino que corrió hacia Cristo, que es su salvación, y creyó firmemente que Jesús era el Cristo, poniendo toda su fe en esta verdad. Así nosotros, Señor, que podamos crecer y que podamos vivir de acuerdo a esta verdad. Que nada se interponga, Señor, entre nosotros y tú. Que nada se interponga y que nada estorbe el mensaje que tú has colocado en nuestras mentes, sino que se enraice y que llegue hasta nuestros corazones y que se quede ahí firmemente, Señor, para que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad todo el tiempo. Que nuestras vidas, Señor, sean un aroma fragante delante de ti, aún en medio de nuestros propios hermanos y en medio de un mundo que se está perdiendo también. Que aprendamos a ser testigos tuyos, que tengamos la llenura del Espíritu Santo para testificar que Jesús es el Cristo donde quiera que estemos. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.